argentinos hay varios procesos que están relacionados. La dictadura militar, que quiso hacer un montón de cosas, algunas no las pudo hacer, como privatizar YPF, por ejemplo, porque hubo sectores militares que se opusieron categóricamente a eso. Después Menem, que fue el que directamente remató todo lo que pudo. Y después el macrismo, que continuando esas políticas quiso que el sector privado tuviera una injerencia que nunca había podido conseguir finalmente la Argentina. Tampoco lo pudo conseguir. Porque claro, tenía enfrente, no tenía mayoría parlamentaria, entonces había leyes que no podían pasar, había decretos que eran cuestionados. Milei lo consiguió. O sea, ahora quiere terminar con todo un proceso que empezó y que siempre hubo baches y hubo venidas para atrás, pero en este momento está decidido a hacerlo y llegar hasta las últimas consecuencias si lo dejamos que lo haga. Cuando Macri asume el poder, lo primero que hace es mandar un decreto, mandar un proyecto de ley para pagarle a los fondos buitres. A los fondos buitres, que son los especuladores internacionales, había que pagarles lo que estaba determinado en un juzgado de Nueva York que dirigía el doctor Tomás Griesa, porque la Argentina se había presentado, se había defendido, le había ido mal, había apelado, y por supuesto todo el proceso le había salido en contra, pero esos eran 3.200, 3.500 millones de dólares. Macri decidió pagarle más de 12.500 a los acreedores, algunos que habían fracasado en el CIADI, otros que no tenían papeles que estaban legitimados para exigir a la Argentina, pero claro, en este vale todo. Y una de las cosas que me llamó la atención, que cuando se discutió esta ley, el Senado me invitó a exponer sobre el tema, y me mandaron el proyecto de ley con todos los acuerdos previos que se habían hecho. Y uno que me llamó la atención, que muestra primero el grado de impunidad, el grado de improvisación con que se manejan estas cosas, es que había un reconocimiento de deuda por 842 millones de dólares, firmado por Luis Caputo, que era secretario de Finanzas, cuando en ese momento un lamentable pariente mío, Alfonso Prat-Gay, era el ministro de Economía. ¿Qué reconoció Caputo? En una hoja de agenda que arrancaron de la agenda de unos abogados de los acreedores, escribió en forma manuscrita que él reconocía una deuda por esa suma. Una cosa que no tiene antecedentes en Argentina. Cuando uno va a un banco para pedir una hipoteca o algo, tiene una escritura pública y una serie de... No, acá, total, ¿quién paga? Lo pagaba Caputo. Y así la Argentina empezó a endeudarse y la deuda volvió a crecer de una manera como antes no había crecido. Caputo emitió un bono a 100 años a una tasa de interés descomunal que muestra además la complicidad de los bancos acreedores, porque saben que aunque la Argentina a veces deja de pagar, siempre termina pagando y siempre termina pagando más de lo que debe. ¿Y por qué digo esto? Porque en el introsur del bono, que es una advertencia que se hace a los acreedores, el gobierno de Macri decía que la situación argentina era problemática, que iba a haber conflictos sociales, que el déficit fiscal iba a aumentar, que iba a haber problemas por las sumas de tarifas, y finalmente decía que era posible que la deuda no se pudiera pagar. A pesar de todo ese dramático planteo, ese bono se colocó en menos de una semana. Y Caputo, por supuesto, no iba a perder la oportunidad, una empresa vinculada a él, compró $5.500.000 de ese bono. Siguieron endeudando a la Argentina hasta que el sistema financiero se dio cuenta que el macrismo empezaba a hacer agua y dijo, se acabó. Entonces recurrimos al Fondo Monetario Internacional. Yo pensaba, el pobre Néstor Kirchner nunca se hubiera imaginado que en el 2018 íbamos a volver al fondo en las condiciones que lo tuvimos. Porque pedir 57.000 millones de dólares a pagar en 3 años
cuando la Argentina no podía pagar obligaciones mínimas, era un acto de audacia descomunal. Pero claro, aquí vino el fondo a complicarse y ayudar a Macri. Dicen que el presidente Trump decidió sostenerlo y ver si a través de esa operación Macri podía zafar y en 2019 ser reelegido, cosa que por supuesto no ocurrió. Ahora, el tema del fondo es muy significativo porque hoy leí en los medios las declaraciones que es asombroso lo que ha hecho Milei, que ha bajado la inflación, que hay cuentas que están siendo ordenadas. Claro, el fondo tiene la posibilidad de dañar a cualquier país y no existe la menor posibilidad de enjuiciarlo. Por eso hace lo que hace. Y la gente en general ignora que el fondo tiene muchas más inmunidades que un país. Porque un país, si tiene un conflicto, no tenemos un conflicto limítrofe con Chile, con Bolivia, podemos ir a la Corte de Haya y decir, tenemos derecho sobre esto, y eso se discute, y la Corte decidirá quién tiene o no razón. Al fondo no se lo puede llevar ni a la Corte de Haya. No solo al fondo como institución, sino a sus directores, a sus gobernadores, a sus operadores. O sea, todo lo que hace tiene inmunidad absoluta de jurisdicción. Y además tiene inmunidad absoluta a sus archivos. No hay forma de saber qué papeles prepara, qué estudios hace y cómo hace ese tipo de operaciones. Y cuando le presta la plata a Macri, ante el primer desembolso, que fueron alrededor de 15.000 millones de dólares, a la semana se fueron 18.000 del país. Eso determina que el actual presidente de la Nación dijera públicamente que Luis Caputo era un delincuente y que el primer desembolso del fondo, él como presidente del Banco Central había permitido que se lo llevara. Bueno, hoy es su ministro de Economía, lo que demuestra lo que es el presidente. El artículo 6 del convenio constitutivo del Fondo Monetario determina que el fondo, cuando advierte que un país tiene salida de capitales del dinero que el fondo está afectando, debe advertirle que lo cese y si no lo hace, suspender la emisión de fondos y eventualmente suspenderlo. El fondo no hizo nada de eso. Además de que sabía minuciosamente lo que pasaba, porque cuando se firmó el stand-by en 2018, el gobierno argentino se había obligado a informarle al fondo cada 48 horas lo que era la política monetaria, financiera y cambiaria. O sea, el fondo sabía, además de que tenía oficinas ya instaladas en el Banco Central, y estaba monitoreando la economía argentina, cosa que no veíamos desde desde la última época de Menem. Pues cuando asumió Néstor Kirchner, al mes de asumir, a los 3 meses de asumir, Néstor firmó un convenio, una stand-by con el Fondo Monetario. Pero claro, después de firmarlo, en poco tiempo se dio cuenta que era imposible sostenerlo e inmediatamente lo dejó sin efecto porque el Fondo Monetario había pedido que privatizara hasta el Banco de la Nación. Cosa que hoy quiere hacer Milei. Cuando se fue Macri, la deuda que había dejado Cristina en 240.000 millones se fue a 323.000 millones, más 13.000 millones más de los cupones atados al PBI, que son unos cupones que se emitieron cuando la reestructuración de la deuda en 2005. Y Alberto Fernández